Mi nombre es Bastián Torres. Hoy día voy a ser su presentador en esta sesión que se titula así: Evaluación de nanomateriales sobre sistemas vivos. A lo largo de los próximos 45 minutos a una hora vamos a explorar cómo distintos nanomateriales diseñados en nuestros laboratorios interactúan con la vida, desde células individuales hasta organismos completos. Para ello, utilizamos tres modelos biológicos que nos permiten evaluar la toxicidad, biocompatibilidad y posibles aplicaciones biomédicas. Lo más valioso de esta presentación es que será liderada por los propios estudiantes que ejecutaron los experimentos. Ellos les contarán con su voz y sus datos los hallazgos más relevantes. Entonces, primero que nada, vamos a hacer una pequeña introducción. Eh, los tres modelos que vamos a ver. Vamos a ver modelo celular. Trabajamos con dos líneas celulares de ratón, melanoma murino y fibroblastos pulmonares. El primero representa un cáncer agresivo y el segundo un tejido sano. Nos permite evaluar si un nanomaterial es selectivamente tóxico para las células cancerosas o si también daña células normales. El segundo modelo es el modelo de crustáceo, Artemia salina, también conocida como artemia o camarón de salmuera. Es un organismo modelo muy usado en ecotoxicología porque su sensibilidad a contaminantes acuáticos es bien conocida. Y el tercer modelo es el modelo de, nemátodos, perdón. Un gusano transparente de un milímetro, más o menos, que nos permite estudiar toxicidad a nivel de desarrollo, reproducción y estrés oxidativo en un organismo completo con sistema nervioso sencillo. Entonces, dicho esto, ahora vamos a darle la palabra a los estudiantes que nos van a explicar su trabajo. Vamos a empezar con modelo celular. Entonces, para hablar del trabajo con células de melanoma y fibroblastos, voy a invitar a Sofía Peñalosa, estudiante de doctorado en ciencias farmacéuticas. Sofía, tienes la palabra. Todos entonces, como Bastián ya mencionó, mi nombre es Sofía y hoy voy a presentar los resultados obtenidos específicamente en lo que fue el taller 8 de la escuela Nanoantes Nanomer, en la cual yo participé. Y este taller entonces se centró principalmente en ensayos de viabilidad celular, que son una etapa crítica para determinar si los nanomateriales que desarrollamos son seguros o si poseen una actividad tóxica que incluso podamos aprovechar terapéuticamente. Uy, ahí sí. Como mencioné anteriormente, entonces, un ensayo de viabilidad celular es una herramienta fundamental en la nanomedicina para investigar la respuesta biológica frente a agentes terapéuticos o establecer la citotoxicidad de las nanopartículas. La citotoxicidad es entonces el grado en que una sustancia es capaz de causar daño o la muerte a las células. En términos sencillos, nos indica qué tan tóxica resulta una formulación para una célula viva. Al medirla, podemos determinar si un tratamiento es seguro para el organismo o si es lo suficientemente potente para eliminar, por ejemplo, células cancerosas. Por ende, el objetivo que se plantea en el taller resulta bastante claro. Ahora, para alcanzar este objetivo, nosotros utilizamos específicamente el ensayo MTS, que es un método colorimétrico que nos permite medir la integridad celular de forma indirecta. Aquí el concepto clave es simple. Las células vivas tienen enzimas activas que reducen el reactivo MTS, que es de color amarillo, y lo convierten en cristales de forma SAN, que en este caso son de color café o violeta. A mayor intensidad del color, mayor es el número de células metabólicamente activas, es decir, vivas. Esto nos da entonces una señal de absorbancia cuantitativa para poder medir la viabilidad frente a las nanopartículas que apliquemos. Para entender entonces nuestros resultados, primero debemos desglosar el protocolo de 3 días que seguimos a lo largo de NanoAndes, ya que cada paso tiene una justificación biológica y técnica. En el primer día lo que hicimos fue el establecimiento del cultivo. Aquí no solo se trata de poner células en la placa, sino que realizamos una siembra controlada para ir asegurando una densidad uniforme en todos los pocillos. Esto es vital porque si un pocillo tiene más células que otro desde el inicio, la lectura de absorbancia final sería errónea. Nosotros queremos finalmente determinar que cualquier cambio en el color al final del experimento se deba exclusivamente a la acción de las nanopartículas y no a un error en la siembra. Con esto listo, entonces nosotros pasamos a lo que era el día 2, donde aquí ocurre ya la interacción principal
y donde también realizamos una de las cosas más importantes, que es configurar los puntos de referencia del experimento o controles. En este caso, nosotros añadimos nanopartículas de oro y permitimos entonces que éstas entren en contacto con la membrana celular para la internalización en la célula y su posterior efecto. Ahora, para que los datos que luego analicemos sean válidos, nosotros establecimos tres tipos de controles básicos en la misma placa de siembra. Uno correspondía a lo que era el control negativo, que básicamente son los pocillos con células, pero sin las nanopartículas, y esto nos van a indicar entonces cómo crecen las células en condiciones normales y son nuestra base para calcular el porcentaje de muerte celular. Además de ello, establecimos los blancos de medio, que como dice son los pocillos con el medio de cultivo, pero sin las células, y esto nos permite restar el ruido o el color natural del reactivo para que no infle los resultados. Luego de ello tenemos el control de las nanopartículas, que son los pocillos con las nanopartículas, pero sin las células, para monitorear en este caso en particular si el oro por sí solo reacciona con MTS o genera alguna interferencia después en el lector. Con estos controles listos, entonces, las placas fueron dejadas en incubación por 24 horas y durante este tiempo, básicamente, lo que sucedió fue que las nanopartículas tuvieron el tiempo necesario para generar el estrés oxidativo o el daño estructural en las células, comprometiendo así la función mitocondrial que mediremos al día siguiente. Entonces, el día 3, que es el último día, es el día más técnico. En este caso, una de las cosas importantes que también hicimos fue realizar un lavado con PBS. Este paso es fundamental porque cuando trabajamos con nanomateriales metálicos como el oro, estas partículas tienen una propiedad que les permite absorber luz a longitudes de ondas similares a las cuales vamos a realizar el ensayo. Entonces, sin hacer el lavado, eventualmente podríamos obtener un falso positivo en la viabilidad. Al lavar entonces, eliminamos esas partículas que no fueron internalizadas. Una vez listo el lavado, añadimos finalmente el reactivo MTS y en este caso solo las células que sobrevivieron al día 2 y mantienen sus enzimas activas podrán transformar el MTS en el formasam. La lectura final en el espectrofotómetro convierte esa intensidad de color en los datos numéricos que vamos a analizar a continuación. Ahora, en la diapositiva 4, que es los resultados claves, a la izquierda pueden observar las placas de ensayo con los datos crudos de observancia para las dos líneas celulares que se mencionaron, que son melanoma y fibroblasto de pulmón. Para analizar estos resultados, lo primero que hicimos fue realizar un procesamiento técnico de estos datos en el que aplicamos una resta de las observancias para obtener un valor llamado delta. Esto es fundamental porque nos permite eliminar básicamente el ruido de fondo y cualquier posible interferencia física de las nanopartículas, asegurando entonces que los valores reflejen exclusivamente la actividad biológica. Ahora, una vez obtenidos estos valores netos, los procesamos mediante la fórmula de viabilidad que está en la pantalla y normalizamos el tratamiento frente a nuestros controles. Para validar aquí que el ensayo funcionó correctamente, incluimos dos referencias claves que se ven en la gráfica. El medio, que establece entonces el 100% de viabilidad al representar las células sin tratar, y el Tritón 01, que corresponde básicamente a un detergente que nos sirve como control de muerte celular total para asegurar la sensibilidad de la técnica. Al observar los gráficos de barra que tenemos ahí resultantes, la tendencia es clara y dosis dependiente. En este caso existe una disminución sostenida de la actividad mitocondrial a medida que aumenta la concentración específicamente de nanobarras en ambas líneas celulares. Mientras que los controles vemos que mantienen una salud óptima, las concentraciones más altas del tratamiento con las nanopartículas reducen la viabilidad de forma drástica. Este descenso se explica por la presencia de setup residual del proceso de síntesis de estas nanopartículas. Este, al ser un surfactante catiónico, interactúa directamente con la bicapa lipídica, lo que provoca la formación de poros y la disrupción de la membrana plasmática. Esta pérdida de integridad, entonces, lo que hace es detener la actividad metabólica y conduce inevitablemente a la muerte celular. En conclusión breve, entonces, estos ensayos demuestran que específicamente las nanobarras evaluadas presentan una toxicidad inespecífica alta. En este caso, podemos notar que el efecto fue incluso más severo en las líneas sanas que en la tumoral, lo que indica la necesidad de implementar estrategias de purificación o de recubrimiento más estrictas para mejorar la biocompatibilidad de esta plataforma. Para ir finalizando, entonces, este taller nos permitió integrar el flujo complejo básico de una evaluación de seguridad en nanomateriales, desde lo que es la siembra celular hasta la interpretación de los resultados, y en general podemos extraer tres conclusiones principales.
En lo técnico, el ensayo MTS demostró ser una herramienta robusta y sensible, mientras que en lo biológico confirmamos una citotoxicidad significativa en ambas líneas celulares, siendo la línea sana más vulnerable, digo, que el melanoma. Esto nos indica entonces que bajo estas condiciones las nanopartículas evaluadas carecen de una selectividad y poseen un potencial de daño celular. Por último, en lo académico, la consistencia de resultados entre los grupos que participaron del taller valía la reproducibilidad del ensayo. Este taller entonces no solo nos entrega números, sino que nos enseña la necesidad de mejorar el diseño de estas nanopartículas para que sean más selectivas si queremos orientarlas a aplicaciones biomédicas seguras y eficaces. Muchas gracias por su atención. Ahí estamos, Bastián. Perfecto, Sofía. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar un tiempo la palabra a los participantes de este webinar, a los espectadores, para que te puedan hacer un par de preguntas o algún comentario si así lo desean. ¿Puedo? Entonces, por supuesto, Sara. Te voy a dar también el rol de panelista porque sé que te gusta aprender la cámara y no te Bueno, puedo dar ese permiso así como así. no Cosas de te Zoom. preocupes, creo que me conocen. La primera pregunta es, como no veo el número de participantes ni nada, es si y- Creo que se cortó el audio, ¿no? Quedé en lo de participantes. bueno, eh, ahora sí veo cuántos participantes Sí, hay. Yo lo que quería saber es, todos los que quienes participaron en ese taller, ¿participaron en la elaboración de este informe, en la presentación, o fue una cosa nada más reducida tuya, que lo has hecho muy bien, por supuesto? no, la verdad es que esto fue un trabajo con Verena, que es una de las chicas que ha participado en la Sí. organización de Nano antes, que me pidió el favor de, como yo había participado en este taller, de poder hacer la presentación, la verdad. Ajá. Obviamente yo presento aquí los resultados de, por ejemplo, la tabla que está acá un poco, digamos, ni siquiera es del grupo que yo era parte en el taller, sino que era un poco para representar, por ejemplo, una de las placas que obtuvimos, que fueron obviamente más de una, ya que éramos 5 grupos, si no me equivoco. O sea que los grupos que trabajaron en esto, o el grupo, no mantuvieron un contacto después de Santiago, digamos, después de la escuela. No, no, yo mantengo contacto con una de las personas que participa en el grupo, pero es porque somos compañeros de doctorado, básicamente. Claro, a mí lo que justamente me parece que, por lo menos, es que sea el grupo el que lo haga. O sea, vos lo hiciste perfecto, pero en realidad falta toda la conexión del grupo, que es una de las cosas que interesa en la red, ¿no? O sea, que haya comunicación entre quienes trabajaron juntos, se sostenga un vínculo y ese tipo de cosas, especialmente con personas de otros países, de otras universidades o de otras instituciones. Eh, Después, en cuanto al contenido del trabajo, no tengo ningún comentario, sino simplemente que por lo menos lo que hemos buscado siempre en Nano Andes es que estas presentaciones se elaboren colectivamente. Pero bueno, Claro, se dio así. No es una crítica a vos, ¿eh? Ni a Verena, a quien también conozco y aprecio mucho, sino que es esta situación de que después queda como una cosa individual de las personas que son del grupo donde se hacen esas cosas. Nada más. Gracias por el espacio. de nada. ¿Alguien más quiere comentar algo? César está con la mano levantada. Adelante, César. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, Espero que Te me escuchen. escuchamos Sí, ok. perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Sofía, excelente presentación, súper bien armada, te felicito mucho. Y a los que han colaborado con eso, con construir este producto de la escuela. Yo aparte de recalcar un poco lo que dice Sara, también
creo que vale la pena mencionar que esta es una primera experiencia en este formato de presentación de resultados. Como idea es muy interesante, tenemos que ir viendo cómo empujamos la interacción, cómo nos apoyamos a lo largo del tiempo para que la gente mantenga un poco de contacto y puedan hacer un poco más de trabajo. El problema es aquí que hay que hacer trabajo después de la escuela, claro, una vez que ya pasó todo, para presentar estos resultados. Y esto a veces es un poquito difícil. Es una barrera de potencial que hay que buscar la forma de bajar. Lo que yo te quería preguntar, Sofía, es sobre estos temas que presentaste, que los presentaste súper bien. ¿Tú ya conocías antes de la escuela? ¿Tú tenías experiencia con estos métodos o fueron nuevos para ti? ¿O en qué medida fueron nuevos? Eso quería preguntar. La verdad es que en mi caso ambas experiencias fueron nuevas. Yo no había participado antes de Nano antes y sumado a ello yo no había realizado jamás ensayos de viabilidad celular de ningún tipo. Es algo que, por ejemplo, ahora va sí o sí parte de mi tesis doctoral, es algo que ya está planificado, digamos. Así que por mi parte, por ejemplo, independiente de que, por ejemplo, yo no voy a hacer MTS, voy a hacer otro ensayo que es MTT, no obstante, muchas de estas cosas eh, me van a ser más que útiles para lo que corresponde al ensayo que me viene ahora encima. Así que nada, para mí fue muy útil. La verdad es que compartiendo un poco de la experiencia que en ese minuto conversamos con los chicos durante el taller, la mayoría de nosotros también estaba con una primera experiencia en lo que era ensayos de viabilidad celular. Así que fue un primer acercamiento bastante pedagógico, la verdad. Tal vez, como siempre digo, los resultados no fueron los óptimos en algunos casos por a veces motivo, pero en cuanto a lo que es el aprendizaje en sí, yo creo que muchos de nosotros logramos un acercamiento bastante sólido con respecto a la técnica. Gracias. Y entonces, ¿cómo valoras tú en este momento la escuela, lo que aprendiste, la interacción? ¿Cuál es tu comentario sobre eso, sobre la escuela y la posibilidad de armar una red con esta gente con la que has colaborado? Me refiero a los colegas de los grupos y a los instructores y demás. Yo creo que sería lo ideal. La verdad es que creo que en parte muchas veces algo que surge como estudiante es un poco el miedo a aprender lo que corresponde a técnicas nuevas, ¿cierto? En especial lo que ya corresponde a técnicas en este nivel como celular. Y creo que el ambiente que particularmente se dio esos días de taller que tuvimos, ¿cierto? Eh, Nos hizo como sentir un poco más de confianza. Creo que en parte el hecho de que todos estuviésemos aprendiendo por primera vez quitó un poco de ese miedo, ¿cierto? Y en parte también, como digo, todos teníamos niveles de experiencia distintos. Entonces los grupos que se fueron conformando dentro de estudiantes, más allá también obviamente de los profesores que en ese minuto estaban presentes y que fueron quienes principalmente nos ayudaron, habían algunos estudiantes que ya habían participado de esto, entonces también surgen a veces consejos o tips que solo vienen dadas por la cercanía que uno tiene a veces entre estudiantes. Eso. Sí, sí, muy Muchas interesante. gracias. La cosa es poder sostener, digamos, ese vínculo, porque uno de los objetivos de la red es mantener la comunicación y el contacto entre quienes estamos en esta región, ¿no? Sí. Bueno, para mí, muchas gracias, Sofía. La verdad que has hecho una presentación y una defensa muy buena. Muchísimas gracias, Sara. Bien, ¿hay alguien más que quiera dar su opinión, su comentario o hacerle una pregunta a Sofía? Vale. Yo quiero aprovechar para aprovechar los datos y la experiencia y pensando un poquito en lo que es la experiencia propiamente tal. Eh, Mirando justo esos datos que están mostrando de viabilidad entre las dos líneas celulares, eh, ¿tú qué dirías al respecto? ¿Hay diferencias? ¿Hay una cierta sensibilidad entre una célula que en teoría eh, representa una célula enferma y lo que podría ser una célula como sana? Eh, y con esto mismo, para finalizar, ¿qué, qué tan extrapolables pueden ser estos valores o cómo tú podrías utilizar esta información a futuro? Esa es mi pregunta.
La verdad es que, bueno, yo trabajo con nanopartículas, no con nanopartículas de oro propiamente tal, pero creo que en relación a lo que tiene que ver con los resultados, si vemos las gráficas así muy al ojo, digamos, eh, las diferencias no serían tan significativas entre ambas líneas celulares. Hay una diferencia, pero no sé si yo personalmente no creo que sea tan drástica. Hay una tendencia en ambas, obviamente, dada por la concentración. No obstante, sumado a ello también, correspondiendo el tema de las líneas celulares, usualmente hablamos de que una línea sana versus una tumoral o una enferma, por ejemplo, no siempre tienen las mismas eh, capacidades, por ejemplo, o características particularmente, lo cual, por ejemplo, podría afectar cómo la nanopartícula interactúa finalmente con esa célula. Creo que eso viene dado por el hecho de que muchas veces cuando leemos artículos con nanopartículas, muy rara vez, además de las nanopartículas que son orgánicas, digamos, las inorgánicas, como es el oro, usualmente vienen acompañados de algo más, de algún recubrimiento o algo que ayude a esta biocompatibilidad, que es en parte lo que quise reflejar de manera muy breve. No creo que el hecho de que el oro aquí, digamos, sea tóxico propiamente tal, sea como un cierre a no usarlo, sino a mejorar un poco el diseño de este, siendo que las herramientas existen actualmente en lo que corresponde al mundo nano. Entonces, también tiene que ver con otra cosa que aquí muy brevemente se mencionó, que es con el CETAF, que es un producto de la síntesis, ¿cierto?, de estas nanopartículas. Eh, Purificar nanopartículas no es un proceso que sea ultra mega complicado, digamos. Entonces, también, por ejemplo, habría sido tal vez bueno evaluar unas nanopartículas con mejor lavadas, digamos, o tal vez con un diseño ya en la superficie o algo que ayude a la biocompatibilidad. Sí, es verdad. Y tú, pensando en eso mismo, ¿harías algo más en este ensayo? Por ejemplo, probar algo más como para confirmar esa teoría de que el CTAB puede ser el responsable, por ejemplo. Creo que ahí lo clásico que uno usualmente es hacer como todos los controles, en este caso sería hacer un control solo con el setup y Ya, perfecto. el setup ver que finalmente cuál es el efecto que tiene eso, en algún punto funcionaría con un blanco y restando, ¿cierto?, el efecto que desde base tiene el setup. Entonces eso nos permitiría hacer un poco de diferencia de cuál particularmente es el efecto del setup propiamente tal y cuál es el efecto tóxico que viene dado como por las nanopartículas de oro en sí. Sí, podría ser una estrategia. También se podría cuantificar el CTAB y en función de eso también tener mayor información. Está súper bien Claro. la respuesta en general. Bueno, súper bien. A mí me gustó la presentación. Creo que ahí estamos. No sé si hay más preguntas por ahora. Para mí está bien, Está realmente muy bien, muy, excelente, muy sólida felicitaciones. la presentación, eh, me gustó mucho. Muchísimas gracias. Y yo lo que quería preguntar es, ¿cuántos estamos en este webinar? No puedo ver, estoy con el teléfono. Ustedes que tienen el control. En este Yo momento hay recién, participantes en la reunión. ¿Cuántos, perdón? 18. Muchas gracias. Eso está bueno. Ujú. Marvel Oh, hizo una pregunta que decía, tal vez una recomendación al taller de citotoxicidad, y me Ah, como parece, estudiante, una buena pregunta. Eh, la verdad no. Creo que en parte a veces desde la ignorancia a veces uno le resulta ser un poco crítico porque era toda información nueva y en parte creo que uno como estudiante siempre recibe con los brazos abiertos la información nueva. Eh, Creo que tal vez algo que no realizamos y que como digo se fue un poco haciendo en el minuto era hacer esta, no sé si la palabra sea jerarquización, pero creo que los grupos, por ejemplo, que tenían estudiantes que ya habían hecho antes, por ejemplo, estos ensayos de habilidad, dividirlos un poco, ¿cierto? Siempre ayuda un poco tener esa experiencia desde adentro. Y creo que también eventualmente en el caso de lo que es ensayos de viabilidad, hay harta información a veces que saber previamente. Entonces, creo que aquí es complicado, igual obviamente uno como profesor y dado los días que tienen, nosotros en el taller estuvimos bien apretados de tiempo. Creo que varios otros talleres terminaban temprano y nosotros siempre éramos los últimos que terminábamos,
pero es algo que se comprende, es algo que nunca hemos hecho antes, entonces la verdad es que creo que yo no tengo nada que decir respecto a los profesores, creo que tal vez más como, tal vez habría sido bueno que en lugar de 3 días, por ejemplo, tomara 4 y que lográramos entender mucho mejor los fundamentos técnicos en parte, que creo que muchas veces facilitan también después llevar esto a la práctica. Y que fue creo en parte porque a veces muchos de nosotros estábamos un poco perdidos en el taller, porque había harta información que un poco absorber y comprender para luego llevar a la práctica. Eso, no tengo la verdad ninguna Sí, otra gracias. recomendación. Gracias, Sofía. Ya me pudieron activar el micrófono, más bien gracias. Sí, justamente recatando un poquito las preguntas de viabilidad, sí, por eso te hice la pregunta que podríamos mejorar en lo que es el taller de citotoxicidad, porque claro, el rato que damos la teoría y la introducción, ¿no es cierto? Es mucha información para las personas, por ejemplo, de la parte física, que han hecho más síntesis y que tienen que en ciertos lugares o en ciertos artículos ya terminar en lo que es toxicidad de todas las nanopartículas o cualquier compuesto que desarrollen. Entonces terminen qué célula ocupar, por qué líneas sanas, por qué líneas cancerígenas, qué concentración, cómo estimo las concentraciones. Entonces, claro, ahí más bien lo que habíamos pensado incluso con Simón y con Nicole, por ejemplo, es tener como que ya un antes de información, como un tal vez un manual de cosas básicas para poder Claro, que ustedes puedan ir leyendo y también escojan el tipo de taller para ver qué les interese y no solo los que tengan ya afinidad, porque a los que tienen tal vez ya un manejo de micropipetas y todo ya se les facilita, pero para otros grupos, claro, avanzan un poquito más lento, pero eso es lo importante de aprender también en la escuela. Y ustedes saben que ahí, por ejemplo, en Chile, en el laboratorio ya nos tenían preparadas las células con anticipación, ya tenían cultivadas las células ya plaqueaditas para que ustedes entren como una escuela de cocina. Ya estaba listo, listo, pongan. Ya estaba listo, listo, pongan. Entonces, claro, sí amerita un poquito más de tiempo, pero se puede desarrollar y que eso es lo interesante. Y también yo creo que algo que más bien nos faltó fue analizar los resultados con ustedes, que eso es un previo después a la escuela también, a ver qué obtuve, por qué obtuve y el criticarlos también a los resultados de tal vez controles, de tal vez una concentración muy alta, una concentración muy baja, o cómo optimizar, por ejemplo, el tipo de concentraciones que se pueden hacer, por ejemplo, en moléculas, cuántas se pueden tratar, cuántas líneas se pueden tratar. Entonces, muy bonita, me encantó igual la presentación y siempre es de retroactivo también para nosotros el poder escucharles a ustedes como estudiantes y ver que en este caso todo lo que es citotoxicidad celular es importante en sus trabajos futuros de doctorado también, porque es una rama biológica que siempre apoya la parte de nanociencia y nanotecnología. Más bien, gracias a todos. muchísimas gracias. Eh, Puedo decir algo nomás muy interesante lo que decís, Marbel, y creo que en la mayoría de los talleres faltó el análisis de resultados colectivos, es decir, los tutores junto con todos los participantes del taller. Y porque eso enriquece y pone genera confianza, autoconfianza en aquellos que no tenían la más mínima idea de lo que era una célula y aquellos que tenían mucha experiencia, pero no sabían el problema de la síntesis o de las partículas o lo que sea. Creo que eso de alguna manera contribuye a mejorar el conocimiento de estos sistemas tan complejos, ¿no? Así que espero que nos quede como, de alguna manera, como experiencia para la próxima escuela en Bariloche. Vale, Sara, muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente tema, nos vamos a mover al mundo acuático, y esto también porque estamos un poco apretados con el tiempo. Eh, y ahora el estudiante Benjamín Bravo, estudiante de Magíster en Química Convención en Tecnología de los Materiales, será responsable de presentar los ensayos con Artemia Salina. Benjamín, por favor, activa tu micrófono. Hola, ¿cómo están? ¿Me Hola, muy bien. permiten también el acceso, por favor, para mostrar la Obvio. presentación? Ahora te doy acceso. Sí, aquí me sale Join Saponis.
A ver, ahora sí. eh, Compartir. Aquí está. Bueno, ¿me pueden confirmar, por favor, la visibilidad de la presentación? Se ve perfecto. Sí. Perfecto. Perfecto. Afirmo unos detalles, disculpen. Ya. Si es así, bueno, primero que nada presentarme y darle las muy buenos días a todos los presentes, aquí desde Chile, por supuesto. La presentación de hoy día es, por supuesto, el taller que realizamos durante el mes de noviembre del año pasado en NanoAd de Nanover, realizado en Santiago de Chile, donde se determinó un bioensayo mediante diversos, distintos nanomateriales con el crustáceo de la Artemia salina, donde, bueno, este taller estuvo a cargo de Simón Guerrero, también la estudiante candidata a doctorado Verena Cárdenas, y bueno, el que realizó uno de los talleres que hoy presenta aquí Benjamín Bravo. Simplemente para dar una breve introducción, que si bien ya lo dio aquí mi colega, la aplicación el día de hoy en nanomateriales puede ser en este caso en específico para poder determinar diversos bioensayos para tener una visibilidad sobre la toxicidad en ciertos nanomateriales, ya sea para futuras aplicaciones, ya sean biológicas, como ya lo vimos en el tema anterior con respecto a los fibroblastos o las P16F10, o en este caso también para aplicaciones acuáticas que pueden ser en este caso para determinar toxicidad en diversos organismos acuáticos. Uno de los organismos acuáticos que se determinó o se estudió en este taller fue el de la Artemia salina, el cual es considerado un organismo marino perteneciente a los artrópodos, específicamente el crustáceo, el cual ya ha sido utilizado hace varias décadas, como ahí estuve leyendo bibliografía, 1940 en Estados Unidos, en donde es utilizado como un modelo alternativo para poder estudiar la toxicidad de nanomateriales, pudiendo promover una investigación más accesible. También este no tiene ningún problema con respecto a la ética y también más sostenible en este caso. Por supuesto que hay que tener en consideración sus limitaciones, ya que este, al carecer, carece de una estructura más completa, de la cual quisiéramos ver en un ensayo en vivo, como también de ciertas rutas fisiológicas para ensayos, y bueno, requiere un control de la colonia viva y condiciones para su ensayo en este caso. Si bien, claro, las ventajas en estos casos son poder tener un tamizaje preliminar de la toxicidad de ciertos nanomateriales, sus bajos costos y la rapidez del resultado y la alta correlación en ciertos modelos. Hay que tener en claro, por supuesto, el ciclo de vida de la artemia en este caso, en donde, bueno, esta pasa por 5 fases, en donde, bueno, este tiene un quiste en reposo, y cual este se produce una especie de membrana, claro, en donde se produce este para cuando se encuentra la artemia en condiciones ya más adversas, en un estado de lactancia en este caso, se vuelve muy resistente. Ya cuando esta artemia se encuentra en su medio salino, en este caso, ya sea de mar, este empieza a absorber el agua del quiste, con esto reactivando las condiciones para poder hacer el desarrollo en el embrión en la vida de la artemia, donde ya por supuesto pasa a la fase de ruptura de la cubierta externa, en donde por supuesto ya el quiste se rompe, el embrión empieza la formación de la membrana de eclosión, donde este ya pasa, por supuesto, a un estado de umbrela, que es cuando ya se libera un poco de la membrana, en este caso, permanece temporalmente la cáscara de la artemia, con esto permitiendo la salida del nauplio, que el nauplio, por supuesto, es ya el desarrollo de la artemia, el cual este ya empieza a tener un ciclo de vida que este proceso transcurre entre las 24 y 48 horas. Disculpen. Por supuesto, el objetivo general en este taller, que si bien, claro, fue también colectivo, aquí fue evaluar distintas nanopartículas, nanomateriales, en este caso del elemento del oro, donde fueron en distintas morfologías, las cuales la primera es la nanoesfera de oro, de ahí se procedió también con el clúster de oro y también con las nanobarras de oro, en este caso en distintas concentraciones para determinar la toxicidad en las artemias salinas. Por supuesto que el práctico se basó con la utilización de una placa de 12 pocillos, donde se insertaba, por supuesto, el medio salino de las arterias, como se puede observar en la nomenclatura por ahí. También se utilizó, por supuesto, las artemias en este caso, que estaban ahí en medio,
además de la utilización de nanopartículas que ya estaban desarrollados previamente en el laboratorio, las cuales eran los rods de oro, de medio CTAP, por supuesto. También están las nanoesferas de oro y también están los clústeres de oro. Entonces, bueno, en su metodología era determinar, por supuesto, la mortalidad de las artemias mediante las concentraciones que se les ponían a diversos y distintos intervalos de tiempo. Los intervalos de tiempo fueron alrededor de los 5 minutos, de ahí fueron 10 minutos, pasando a los 20 minutos y con eso finalizando ya a los 30 minutos. Fue intervalos cortos de los que tal vez se pudo haber medido incluso. Dentro de los resultados que se obtuvo en estos ensayos, bioensayos con respecto a las artemias salinas con distintas nanopartículas, se puede observar que sí existe, por supuesto, mortalidad en diversas nanopartículas. En este caso, si observamos en el gráfico de la izquierda, a distintas morfologías y también a través del tiempo, de los 5 a los 10, 20 y 30 minutos. Si bien lo llevamos también a promedio y lo determinamos en método estadístico para determinar si hubo una significancia con respecto a la toxicidad, se puede observar que con respecto al control biocontrol muerto no existe estos casos de toxicidad con respecto a las nanopartículas con distintas morfologías que se han probado en el medio de las artemias. Igual como para complementar estos resultados, se realizó una discusión con otras bibliografías también que se han encontrado, estudios previos y discusiones, donde si bien también se ha mostrado que el nanomaterial de oro, independiente a las morfologías, también estos han tenido efectos de toxicidad bajo en artemias, a diferencia de tal vez otro tipo de elemento que se haya utilizado de nanopartícula. Está escrito mal, me disculpa por la ortografía. Pero bueno, en el caso de como se pueden observar en este estudio, se pueden observar que incluso, como puede ser en los ciclos de eclosión a mi gráfico a la izquierda, como también en los ciclos de mortalidad a mi gráfico a la derecha, se observa que la nanopartícula de oro, a diferencia de la nanopartícula de plata, como referencia, como discusión, esta plata posee mayor toxicidad en este caso y que, bueno, de ahí se podría indagar más estudios con respecto a lo que puede ser otros tipos de nanopartículas, incluso de morfologías. Como una conclusión breve a este taller que fue un poquito más general, se puede observar en el plazo de tiempo un poco corto, en los intervalos menores a los 30 minutos, de que las artemias salinas no presentan cifras significativas de toxicidad con respecto a los tratamientos de nanopartículas de oro con sus distintas morfologías ya mencionadas anteriormente. Y bueno, para posibles intervalos mayores de tiempo se podría tal vez observar efectos de toxicidad significativas en las artemias, esto con respecto a los tratamientos de nanopartículas de oro, y que, bueno, por bibliografías ya se han realizado estudios de concentración y tiempo de mortalidad de artemias salinas, de las cuales podrían ahí indagarse un poco y poder sacar tal vez más conclusiones o sacar mejor discusión con respecto a estos estudios que se realizaron en el presente taller. Bueno, dejo el espacio para preguntas, consultas. Le agradezco ahí la atención en esta presentación, así que muchas gracias. Muy buena la presentación. Yo nuevamente pregunto si interactuaron con los demás integrantes del grupo que hizo este trabajo. La verdad que no. Si soy honesto y puedo igual lanzar un poco de mi autocrítica, no tuvimos la oportunidad, o bueno, si bien en el grupo de taller, después de la experiencia, no tuvimos mucho contacto. Este trabajo, claro, ahí con los resultados que había sacado preliminarmente, ahí se pudo tal vez abordar o haber tenido el contacto con el grupo, poder haber sacado tal vez alguna conclusión, haber obtenido más resultados, porque bueno, estos fueron en base a resultados que yo obtuve, pero sí, ahí pudiéramos haber obtenido más resultados concretos y haber tenido alguna discusión más amplia con respecto a los otros colegas. Sí, dado que este es un taller de pedagogía y no es un taller un seminario, digamos, un webinar de pedagogía o de docencia y no tanto un seminario, un webinar de científico, la mayor crítica que puedo hacer es que no hemos
no se ha fomentado o no se ha estimulado la comunicación entre pares. Y eso es uno de los, o sea, se ha fomentado indirectamente, y eso es un poquito una crítica, no a vos, Benjamín, sino al sistema, se ha fomentado el individualismo. Y no es eso lo que buscamos. Nosotros buscamos que haya comunicación, compartir conocimiento, porque esa es la verdadera manera de aprender, ¿no? No sé si está Martín acá que pueda aportar algo más teórico en esto, pero bueno, me parece que la debilidad, digamos, de este webinar es que se presentan resultados obtenidos por un individuo que son muy buenos, que están muy bien, pero que no era el objetivo del taller, no era el único objetivo del taller. ¿Puedo compartir con usted, Sara? Sí, Sí, porque, bueno, igual quiero recurrir un poco a experiencias pasadas de otro nano antes, por ejemplo, el que fue el de Bolivia, en donde si bien ahora, claro, con inclusión de Nanomer, tal vez los tiempos cuando fue el desarrollo del último que fue en Santiago fueron muy acotados. El que se hizo, por ejemplo, en Bolivia, y por supuesto también realizamos estos talleres, después el día siguiente o el último día teníamos que presentar. Entonces yo creo que igual un poco de eso se habrá perdido en el último encuentro yo. Entonces tal vez como para poder analizarlo, para tal vez el próximo que se vaya a hacer en Bariloche, ya sea que la gente que vaya o no, para poder un poco reafirmar un poco de lo que ya se había hecho en ediciones anteriores de Nano Andes. me gusta mucho que lo reconozcas, lo comparto totalmente y creo que en el de Bariloche, por ahí, Edu, vos podés precisarlo un poco mejor, pero me parece que se ha dejado un día para análisis de resultados y presentación. Ujú, Eh, Justamente porque eso varios sentimos que nos faltó en Santiago. ujú. Sí, claramente, claramente. Bueno. De todas maneras, tu presentación, o sea, hacia vos la presentación, excelente, pero nos fuimos del objetivo que era un webinar de docencia. Ujú. Sí, comparto. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Mm. Adelante, ¿alguna pregunta, alguna consulta más que se pueda, que quieran realizar? Todavía tenemos tiempo para una. Bueno, aprovechemos el ensayo mismo de citotoxicidad. Eh, Benjamín, cuando tú estuviste trabajando, obviamente, Ujú, sé que parte del desafío es finalmente tener que continuar con este tipo de colaboraciones. En el ujú. grupo que estuviste trabajando en este práctico, eh, ¿cómo fue finalmente esta experiencia? ¿Podrías contarnos esta parte por un lado? Pero volviendo un poco a lo que es el ensayo propiamente tal, ¿qué Ujú, limitaciones tú ves de este ensayo como para poder utilizarlo, por ejemplo, en tu estudio, en tu trabajo? ¿Piensas que ujú, podría mejorar, por ejemplo, el trabajo que tú estás haciendo actualmente? Te conozco ujú, bastante bien y sé que trabajas con nanomateriales, pero no sé ujú. cómo lo ves. Sí, yo creo que una de las mejoras, si bien yo creo que más que nada por organización de tiempo, más que nada, porque según he leído según bibliografías sobre la artemia y estudios que ya se han hecho, se han realizado estudios con respecto a concentración en nanomateriales o de toxicidad de ellos con respecto al tiempo, o sea, han tenido ensayos como de 24, 48 horas, y bueno, ahí sí se observan, por supuesto, más si se quiere decir, resultados significativos con respecto a toxicidad. Entonces podría ser tal vez como también se hizo en la presentación de mi colega anterior ahí, Sofía creo que era, se llama así, poder tener como más visualización con respecto al tiempo.
Yo quisiera una pregunta, tal vez, como trabajamos con organismos vivos, reemplazo en modelos animales y otras cosas, la artemia, ¿cómo podrías tú estandarizar el ensayo como para otras nanopartículas? ¿Qué es lo que se te ocurre que pueden ver? Porque si tú ves, varían mucho, ¿no es cierto?, entre las nanopartículas, las concentraciones, pero ¿cómo tú lo estandarizarías para extrapolar otros ensayos con artemia? Sí, sí, pues, ¿puedo un poco especificar la última parte? Me quedo, me quedo un poco... O sea, sabemos que es un ensayo, ¿no es cierto?, citotoxicidad, que va a apoyar a la Ujú, parte de células y todo. Y antes de subir, por ejemplo, a modelos animales, es un ensayo que se puede hacer fácilmente por los permisos también que conllevan, ¿no es cierto? Pero en este ujú. caso, ¿cómo tú estandarizarías este ensayo para hacerlo como una prueba? Para muchas otras nanopartículas o nanocompositos u otros compuestos. Porque si tú ves en los resultados del bioensayo, como que no hay mucha variación entre 70 y 100, que ya es el tope de viabilidad, Ujú. no vemos, por ejemplo, y el control muerto, por ejemplo, el setup tampoco existe, tiene una viabilidad de 60. Entonces, ¿qué mejorarías para tener un ensayo estandarizado para otro tipo de nanopartículas o otro tipo de nanos? Sí, bueno, en este caso, claro, como este es un ensayo que se correlaciona con algo preliminar, con otros tipos de también de células que se hace con la artemia, eh, si soy honesto, podríamos igual, mira, mira, no le voy a mentir tampoco, la verdad es que no se me ocurre una respuesta, pero sí podrían haber metodologías con tal vez otros tipos de nanopartículas, de otros elementos con los cuales se podría hacer algún ensayo para determinar toxicidad en este caso. Entonces yo creo que por ahí se podría abortar un poco en este caso en esas, en otros elementos de nanopartículas en este caso. Sí, no, tal vez establecido bien un control de vivas y tal vez Ujú. un control de muerte, pero que cause tal vez un efecto en Un concentración, control por de vida. ejemplo. Claro, Mm. controles, Sí, por ejemplo. mire, el control de vida, claro, fue con, claro, con el medio salino en este caso de la artemia, por supuesto. El control de muerte es el CDAB, por supuesto que hace un sulfatacte catiónico que rompe ahí las membranas en este caso. Entonces, claro, pues ahí podríamos tal vez utilizar un control bio con algún tipo de nanopartícula en este caso. Puede ser el que más práctico, puede ser la esfera también. Bueno, en este caso yo descartaría, por supuesto, los ROTS, porque algunos ROTS, estos ROTS, para avisarlo, estos fueron hechos con medio CDAB. Así que igual pudieron haber tenido tendencias para producir toxicidad en la artemia. Así que claro, pues ahí se podría analizar qué tipo de control poder utilizar para poder tener un poco más estandarizado las muestras de nanopartículas en este caso. Ujú, listo. Sí, me quedo claro, me quedo un poco la duda, pero sí, le agradezco. Bien. Con eso dicho, vamos a pasar a la última presentación del día. Finalmente Gracias. vamos a ascender en la escala evolutiva con la evaluación de citotoxicidad en nemátodos C. elegans. Para esto voy a invitar a Sabina Arias y Scarlett Romero, ambas estudiantes de doctorado en Ciencia de los Materiales e Ingeniería de Procesos. Ellas nos contarán sobre los hallazgos del experimento realizado en la escuela. Sabina, Scarlett, ¿están ahí que puedan activar el micrófono para Sí, poder darles estoy escuchando. permiso? Si me puedes dar Hola, permiso, la Bea. Hola. ¿A cuál de las dos tengo que darle permiso? Sabina. ¿A quién no? Ah, Sabina. Ah, ok. Bueno, le doy a las dos, no pasa nada. Estoy pidiendo el permiso para que Ok. me puedas compartir. Voy a asumir que no.
Disculpen, había una mano levantada de Valentina López, no sé cuándo la levantó. Estaba viendo los participantes, por eso los asistentes. Voy a ver. Discúlpame, Valentina. Tenías una pregunta para Benjamín. Hola, no puedo activar el micrófono desde mi cuenta, así que voy a hablar desde la cuenta de Verena. Sí, más Ok. que una pregunta para Benjamín, era un comentario en general sobre las presentaciones de este webinar, hablando como participante de la escuela y como también parte del comité organizador del año pasado, que lo ideal hubiese sido que los estudiantes nos hubiéramos juntado para ver los resultados, discutirlo y todo, pero la invitación se le envió varias veces a todos los estudiantes y finalmente quienes prepararon las presentaciones y quienes están hoy día son los estudiantes más comprometidos, los que quedaron con cosas de la escuela, los que quieran seguir participando, los que tienen ganas de adquirir más conocimiento. Entonces, aunque no se haya logrado el objetivo de juntar a todos los grupos de estudiantes, sí es rescatable los que están hoy día presentando. Eh, Eso más que nada. Gracias, Valentina. Muchas gracias, Ya, Valentina. Ok, gracias por y la con palabra. eso le damos la palabra a Sabina y a Scarlett, que nos van a presentar Taller de Elegance. Una consulta se ve en la pantalla completa, que me costó mucho compartir. Veo el navegador junto con la presentación. Ya, que no lo pude poner en pantalla completa, no entiendo. Se ve bien en Ya, todo caso. bueno, le doy la palabra a Scarlett, que ya va a comenzar. Eh, Buenos días a todos. En esta presentación nosotros vamos a hablar de las actividades que realizamos en el taller 4, donde se abordó el uso de nanopartículas plasmónicas y el modelo C-Elegance como una plataforma experimental para el desarrollo de terapias dirigidas a enfermedades neurodegenerativas. El taller fue impartido por la doctora Rebeca Aldonate y junto con Sabina vamos a presentarles algo de lo que realizamos durante esta actividad. Bueno, el C. elegans es un nemátodo que mide aproximadamente 1 milímetro, que vive en el suelo y se alimenta de bacterias. Parece un microorganismo simple, pero este organismo ha sido clave en el desarrollo de 3 descubrimientos de premios Nobel y hoy es un estándar en neurociencia, en envejecimiento y en enfermedades como el Alzheimer. Las ventajas de trabajar con C. elegans es que tiene un ciclo de vida muy rápido, pasa de un huevo a adulto fértil en solo 3 días y tiene un número fijo de células, donde los adultos hermafroditas alcanzan 959 células exactamente, las que están todas muy bien estudiadas. Esto facilita su análisis para realizar distintas evaluaciones. Existen distintas cepas transgénicas que expresan proteínas humanas como la beta-amiloide del Alzheimer o la alfa-sinucleína del Parkinson. Y otra de las ventajas que tiene trabajar con estos organismos es que son de fácil cultivo, ya que se cultivan en placas Petri con agar y se alimentan de E. coli. El objetivo del taller era entender cómo usamos C. elegans para estudiar péptidos amiloides con ayudas de nanopartículas plasmónicas. En concreto, lo que vimos fue si las nanobarras de oro podían reducir la toxicidad del beta-amiloide en un modelo de Alzheimer con estos gusanos. Tomo la palabra para explicar el taller. A falta de imágenes asociadas al taller, hemos recorrido a bibliografía para explicar el propósito de lo que realizamos. Entonces, la base era poder
visualizar la enfermedad de Alzheimer, que es un trastorno neurodegenerativo progresivo que va afectando la memoria, el pensamiento y la conducta, y se caracteriza por la acumulación anormal de proteínas, especialmente de beta-amiloide. El beta-amiloide es un péptido que es generado a partir de una proteína más grande, y al liberarse este beta-amiloide, primero genera monómeros que se van uniendo, formando estructuras más grandes. Luego vienen los oligómeros, que son las estructuras más tóxicas a nivel neuronal. Luego se van uniendo, generando fibrillas, y por último placas amiloides. Entonces nuestro taller se dividió en dos partes. La primera parte, además de la introducción, visualizamos por microscopía, por fluorescencia, distintos tipos de Elegans. Los tintes y los fluoróforos que se utilizan nos permiten visualizar estructuras celulares y detectar agregados de beta-amiloides mediante esta fluorescencia, y nos permite analizar la formación de placa, el daño celular, y evaluar efectos de tratamiento de modelos como el Alzheimer. Como ejemplo, tomamos esta investigación realizada por Orlando Donoso y muchos más investigadores asociados, donde se utiliza un fenotipo de C. elegans, específicamente el CL2120, que expresa el péptido beta amiloide en células musculares y conduce a la formación de agregados de amiloide. Entonces, lo que se realizó en este estudio fue aplicar nanopartículas que sintetizaron para ver la desagregación del beta amiloide. Entonces, se puede apreciar por fluorescencia cómo están los agregados y cómo estos van desagregándose a medida que se utilizan las nanopartículas. En el estudio de estos gusanos se pueden realizar tinciones como tioflavina, que es la que se usó en esta investigación, para detectar las placas amiloides, pero también podemos ocupar proteínas fluorescentes como la GFP o CHER, que permite visualizar la expresión génica mediante especies mutadas. La segunda parte del taller fue la observación de los gusanos al microscopio estereoscópico y la manipulación de estos. Para ello esterilizamos una herramienta de pesca que con asa en punta pudimos identificar por medio del microscopio los diferentes estadios que tienen los C. elegans hasta llegar a la etapa adulta. Realizamos transferencia de los gusanos de una placa a otra nueva, y realizamos la repetición de esta práctica por medio de una transferencia limpia y sin dañar los gusanos. Dependiendo de la investigación que se va a realizar, necesitamos determinar en qué estadio vamos a trabajar, y la cantidad también de gusanos que vamos a utilizar como un ente. Nosotros observamos 4 placas diferentes. En general, C. elegans nos permite tener distintas variantes genéticas de este mismo organismo, y que nos permite estudiar diferentes procesos biológicos. Por un lado, observamos la C. elegans silvestre, que nos permite utilizarla como referencia a estudios biológicos, ya que presenta un desarrollo, morfología y un comportamiento normal. Y además vimos el Lin15, que es una cepa, que es una línea mutante por parte de dos transcritos. Se genera por parte de dos transcritos, Lin15A y B, que al estar estas dos, genera este mutante que podemos ver acá. Aquí vemos la comparación de la especie silvestre y de la especie mutante. Esta alteración está involucrada en el desarrollo celular, y específicamente al estar expresada se genera un fenotipo llamado MU o multivulva, donde todas las células que son precursoras de vulva llegan a adoptar esta forma final, lo que se puede ver en los segmentos que se presentan en C. elegans en comparación con la cepa silvestre. Otra de las cepas mutantes que observamos es la DPI. Específicamente nosotros vimos las 5, pero aquí en la imagen que presentamos está la 11 y tienen características similares. Es una mutación que se genera en la en las proteínas estructurales de la cutícula. La cutícula está formada por colágeno y cuticulina, y da paso a un fenotipo denominado DUNC, y que se caracteriza por un cuerpo más corto y ancho.
por lo que nos permite estudiar la estructura corporal y la matriz extracelular, en comparación con la anterior que mencioné, que nos permite estudiar mecanismos de diferenciación y señalización celular. Y por último, vimos la CL2006, que es el ejemplo que está acá, y que es similar a la presentada en el ejemplo anterior de la investigación de Orlando, donde esta línea lo que genera en ella es la expresión de beta amiloide y nos permite estudiar la enfermedad del Alzheimer como un modelo de estudio de esta enfermedad, ya que se presentan los agregados y podemos estudiar en ella distintos fármacos. En conclusión, bueno, aquí hay un par de imágenes que tomamos en el práctico, las anteriores fueron bibliográficas, pero como conclusión podemos señalar que este modelo animal biológico, gracias a sus características como su corto ciclo de vida, transparencia y la facilidad de manipulación, nos permite analizar la formación y la acumulación de péptido beta amiloide para el estudio eh, de Alzheimer y sus efectos tóxicos a nivel celular. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las dos, Sabina, Scarlett, por su presentación. Dicho eso, vamos a dar un espacio para las preguntas y para los comentarios. ¿Hay alguien que quiera iniciar? Que levante la mano, por favor. Sara, adelante. Sí, muy linda la presentación. Ustedes dos hicieron el taller juntas, las dos son de Santiago, entiendo. ¿Ustedes hicieron esta presentación con los datos que obtuvieron en el taller o siguieron trabajando un poquito el tema en Santiago? No sé si se escucha bien, pero nosotros teníamos muy pocos datos cuantitativos respecto a este taller, entonces lo que hicimos fue igual apoyarnos harto de lo que es la bibliografía respecto a este tema. Y las imágenes que se ven al final son imágenes que tomamos de lo que hicimos en la práctica del taller. Ah, gracias. Bien, ¿alguien más? Vamos a ver. Aurora, por favor. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, fuerte y claro. Ya, súper. Ya, miren, a diferencia de los otros talleres que hemos visto, nosotros teníamos, hoy con la otra ayudante de la profe Rebeca, la idea de que este taller era para que ellos, en primer lugar, conocieran este modelo, la mayoría de los estudiantes no lo conocían, y que pudieran manipularlo, ya, porque por lo general poder hacer ensayos de toxicidad como con este tipo de modelos tarda mucho más tiempo. Entonces, por temas prácticos, la idea era que ellos pudieran conocerlo y manipular, eso principalmente. Y lo que ellos vieron en la parte de fluorescencia era la parte como neuronal, que estaba todo marcado y como bien dijo aquí la compañera, que está bien caracterizado cada una de las células de los nematodos. Y vieron también cepas transgénicas, así como está el modelo de betamiloide, el que vieron en fluorescencia verde era un modelo, más atrás por favor, era un modelo de Parkinson, estaban viendo alfa-sinucleína, más atrás. Entonces, claro, como algo así. Eso era lo que estaban viendo. Vieron tanto una marca neuronal con la cepa y con IZ de mutación en Cherry y vieron otro modelo que era el NL que también vieron bajo microscopio, o sea, bajo lupa estereoscópica, perdón, y lo vieron por fluorescencia y eso estábamos viendo la expresión de alfa-sinucleína. Sí, la cepa CL2006 es la que expresa el beta amiloide que lo vieron el fenotipo, que era los roller. Eso, por eso no lo fuimos a ver al microscopio de fluorescencia. Claro, eso, y la facilidad que nos permite este tipo de modelos, tal como mencionó la compañera, aparte de tener un ciclo de vida corto, por ejemplo, las mutaciones que presentan este tipo de cepas, ya sea la CL2006 o otras cepas que ellos no pudieron ver ese día, como por ejemplo la GMC, es que las mutaciones de la expresión clínica del beta amiloide, por ejemplo, genera genotipos de parálisis que nos permite ver de forma muy rápida si es que el nanosistema está teniendo un efecto positivo o no sobre el animal. Eso a grandes rasgos.
Vale, muchas gracias, Aurora. ¿Hay alguna pregunta más, algún comentario? Tenemos tiempo para uno más, ¿Puedo comentar algo? por supuesto. Quisiera agradecer a Aurora y a Nayadet, que no las nombramos, pero nos ayudaron en todo el proceso del práctico. Y claro, como mencionaba las chicas, nuestro práctico se basó en manejar esto, este modelo. Entonces, claro, empezamos de picar toda la placa, porque en realidad no tomábamos son muy pequeña, a poder ya hacer la transferencia. Entonces, fue fue mucha más práctica de soltar la mano, de poder trabajar con estos gusanos. Así que muchas gracias, Nacho.